Este video fue grabado hace bastantes meses, pero nunca me convenció cómo me salió porque pues no sé grabar. Tampoco sé actuar frente a cámara, como he mencionado. Pero bueno, iniciemos. ¿A qué clase social perteneces? Vamos a ver qué tal. Aquí está. Sé honesto, muy honesto. Seguramente me dirás que perteneces a la clase baja. Sí, que estás aspirando a la clase media. Tal vez un poco. Puedes decir que tienes un salario bueno en tus términos. Comes 3 veces al día, así que jodido, pues no eres. Tal vez te encuentres un poquito mejor y digas abiertamente que eres clase media baja, rebajada, que aún no tienes el capital que quisieras tener, pero pues que ahí la llevas. Tienes un carro, 2 carros, tal vez una moto, o en tu familia hay 2 personas que aportan ingresos, por lo que pueden vivir bien, medianamente cómodos. O tal vez me asegures que te va bastante bien. Tal vez tienes más allá de 2 carros y una moto, también descansas 2 días a la semana. Tus hijos estudian en escuelas privadas, que no serán las mejores del barrio, pero al menos están aprendiendo inglés, aun si tú no lo hablas, y todo va de maravilla. Pues amigo, amiga, lo que seas, como te definas, lamento decirte que muy posiblemente te equivocas y no perteneces realmente a la clase social que con tanta ansia deseas pertenecer. Porque si vives en México, aun si no eres realmente pobre, seguramente perteneces a la clase baja, debido principalmente a que es esta una clase bastante amplia. Tanto así que abarca muchísimo más de lo que se refieren en las cifras oficiales, porque es una clase a la cual pertenecemos al menos 3/4 partes de la población del país. Y pues sí, es esta la realidad en México. En un México desigual, una temática que abordaré en otro video. Pero considero que en este lo importante es que sepas muy bien cuál es tu posición dentro de la estructura social, porque al no saberlo con precisión, esa gente va a seguir aprovechándose de ti, sin que te des cuenta. ¿Y quiénes se aprovecharán de ti, me preguntarás? Pues básicamente aquellos a los que defiendes tanto, quienes sí pertenecen a esa clase a la que tú supones pertenecer. Hablemos entonces de clases bajas en este país. En México las mediciones acerca de las clases sociales son variadas, pero las principales se han centrado en pensar a las clases en un término fundamental para estos tiempos económicos: el ingreso como un objetivo central en la vida, al interior de un sistema capitalista. A partir del ingreso nos es posible determinar al menos una parte esencial de las posiciones de clase de las personas, pues este elemento nos indica de manera directa las posibilidades que las personas tienen para desempeñar su vida en el día a día. Del ingreso depende en buena medida si se tienen los recursos suficientes para comer, para vestir, para sobrevivir. Si se tiene acceso a la vivienda, acceso a los servicios básicos como agua potable, drenaje, luz, gas. Si se tiene acceso a una vida saludable, acceso a alimentación, a servicios médicos de manera parcial o total. Si se tiene acceso al descanso, a la recreación, al esparcimiento, al deporte, si se tiene un verdadero acceso a la educación, a la cultura, a las artes y al conocimiento, o si se tiene acceso a los derechos elementales como el acceso a la justicia también. En México, las mediciones más reconocidas versan sobre los ingresos y los gastos de los hogares, donde el INEGI nos marca que las clases bajas representan el 56.6% de la población mexicana, seguidos de las clases medias, quienes componen un 38%, dejando solamente al 7% en las esferas más altas. Según este registro del estudio Cuantificando la clase media en México, realizado con datos del INEGI de 2010 a 2020, un hogar de clase alta en México tiene un ingreso promedio de 78,000 pesos. Un hogar de clase media percibe un ingreso de 22,000 pesos y uno de clase baja percibe un ingreso promedio de 11,000 pesos mensuales. A pesar de que estas mediciones no son realizadas de manera irresponsable
y no parecen tener un fundamento ideológico como guía, hecho que podría señalar grandes sesgos, las mediciones son bastante cuestionables, en tanto que a partir de los datos las clases altas se conformarían por abundantes disparidades, pues es conocido que las familias más poderosas y prestigiadas del país perciben 10, 20 o 30 veces o tal vez más a la cifra señalada en la estadística, elevando el rango de ingreso desde los 78,000 pesos a más de 2 millones de pesos mensuales. Por otro lado, el límite de ingreso de la clase media no describe condiciones reales de seguridad básica, pues con apenas 22,000 pesos mensuales difícilmente se pueden cubrir todos los espacios de la vida de una familia, y más aún cuando ésta es extensa, cuando se tiene en ella a una persona necesitada de atenciones como pueden ser hijos, enfermos, ancianos y personas con discapacidades. De acuerdo con el ahora extinto Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para poder ubicar a las clases sociales se debe pensar en otras dimensiones como la ocupación y el nivel educativo que posibilitan ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas, así como las necesidades secundarias, como son la educación, la salud, la vivienda, servicios sanitarios, de drenaje, telefónicos, seguridad social, electricidad, combustible y bienes durables básicos. En este sentido, la medición de la Procuraduría Federal del Consumidor tiene pertinencia, ya que a partir de los datos del INEGI, esta entidad señala que existen 6 clases sociales divididas a partir de sus funciones. La clase baja, que es el 35%, son trabajadores temporales y de comercio informal. La baja alta, que es el 20%, se conforma por obreros y campesinos. La media baja representa el 20% con oficinistas y técnicos. La media alta es 14%, que son hombres de negocios y profesionales. La alta baja, con el 5%, representa a las familias de alto poder adquisitivo de generaciones recientes. Y la alta, que es solamente el 1%, es ese sector adinerado desde hace ya varias generaciones. El principal problema de este tipo de perspectivas, tanto la del ingreso como la de la ocupación, es que aportan datos insuficientes para señalar que por sí mismas puedan cubrir las necesidades reales de una familia. Porque por un lado el ingreso no contempla, más allá de los elementos básicos para el mantenimiento mínimo de la vida, la sobrevivencia, a la vez que olvida la importancia de los espacios y de las condiciones físicas de los mismos, a partir de los cuales las familias pueden ser afectadas por la cantidad de carencias que presenten. Por el lado de la ocupación, las mediciones parecen no comprender que existen empleados tanto formales como informales, profesionistas y especializados y de baja calificación, que pueden percibir ingresos más altos, mucho más altos o mucho más bajos de los que presenta la norma. De este modo, estas posturas acerca de las clases no solo son insuficientes, sino que a mi parecer son la causa principal, o al menos una de las principales causas, por la cual nuestra confusión aumenta. Y la confusión es tal que no solamente las clases bajas se perciben a sí mismas dentro de un estrato social que no les corresponde, pero también hay sectores de la verdadera clase media que se piensan a sí mismos como clase baja. Pasa algo similar con las clases altas que no están dentro de la cúpula, quienes se encuentran bastante confundidas, pues aún teniendo un ingreso privilegiado, se piensan a sí mismas dentro de las clases medias, por las distancias que existen entre ellos y la verdadera élite. Es así que para hacer una mejor medición acerca de las clases, es importante considerar, además de los ingresos y de la ocupación, variables como el acceso a servicios, acceso a alimentación de calidad,
educación básica, salud, seguridad social, acceso a la vivienda y acceso a la recreación. Y en este sentido, la clase media se caracterizaría por no carecer de algún tipo de estos bienes básicos, lo que en términos reales solamente corresponde a un 23.5% de la población mexicana según el INEGI. Este sector sería conformado por personas que se permiten darse una buena vida. La buena vida no contempla solamente los satisfactores básicos que dependen de las familias, sino también contempla los servicios proporcionados por el Estado. De este modo, si habitamos en colonias donde hay problemas con el suministro de luz, donde hay falta de agua, donde no existe un mercado suficientemente amplio para procurarnos productos adecuados o de calidad, o simplemente si no habitamos en una construcción verdaderamente habitable, aun si percibimos un elevado salario, no estaríamos hablando en términos de buena vida. Por lo tanto, esto nos haría no poder pertenecer a la clase media. Pues con esto en mente podemos afirmar que no basta dejar de ser pobre para pertenecer a la clase media, pues en el país hay casi 37 millones de personas que no se consideran pobres, pero que tienen múltiples carencias básicas. Y esto se debe a que la línea de pobreza del gobierno mexicano es demasiado baja. Un ejemplo de ello lo da el Coneval, donde calcula que con 3,200 pesos mensuales una persona puede satisfacer todas sus necesidades. Una afirmación que es ingenua por no decir absurda. De acuerdo al Índice de Desarrollo Social de Evalúa en Ciudad de México, para ser clase media se necesita tener ingresos suficientes para satisfacer las necesidades mencionadas, además de no trabajar más de 48 horas a la semana. Por otro lado, el Banco Mundial define a la clase media con personas con ingresos entre los 13 y los 70 dólares diarios, lo que en México sería un ingreso mensual mínimo de 5,000 pesos y máximo de 27,000 pesos por persona, por lo cual para ser clase media en México se necesitaría un ingreso mensual promedio de 16,000 pesos por persona, 5 veces más de lo que afirma el Coneval. Si tienes una familia de 4 integrantes, por ejemplo, y tú eres el único proveedor de la misma, tendrías que ganar alrededor de 64,000 pesos mensuales en promedio para realmente afirmar que efectivamente no eres parte de la clase baja, que eres clase media. Esta cifra es casi 3 veces más de lo que afirma el INEGI. Y pues llegando a este punto me parece importante volver a preguntar, ¿a qué clase social perteneces? Honestamente este tema lo he explorado bastante poco, pero me parece importante no solo para cualquier investigación de lo social, sino también para cualquier persona que viva en México, porque aquí, como en muchos sitios del mundo, no es fácil entender nuestra posición de clase. Y es fundamental entenderla porque todos estamos inmersos en una sociedad de clases, en una sociedad que hemos legitimado y que consideramos justa al menos hasta el momento en el cual nos posicionamos al interior de la estructura. Y esta posición es difícil de entender por la poca información que se encuentra acerca de la vida de las personas y la poca que se encuentra disponible, como hemos visto, pues parece ser muy imprecisa. Y estoy seguro que alguien va a decir que eso de entender nuestra posición de clase nos hace esencialmente clasistas. A mí me han dicho que por hablar de racismo ya soy racista, pero nada de eso. Lo que debemos entender es que si vivimos en un sistema en el cual impera el valor del capital y donde nuestra capacidad de acumulación es la medida de nuestro propio valor, pues debemos tener al menos el derecho de saber realmente cuánto valemos, al menos en esos términos frívolos que manejan los amantes del capitalismo moderno. Porque lo fácil es suponer nuestra posición frente a los otros, suponer que somos superiores o inferiores a los otros. Pero lo interesante es precisar nuestro estrato, porque de esta precisión depende que encontremos nuestros verdaderos intereses, de grupo, de clase, de colectivos, lo que nos debería de servir para conformar nuestras verdaderas demandas, para conformar y guiar nuestra actividad y nuestra capacidad política. A partir de nuestra conciencia de clase también podríamos ser más empáticos con aquellos con los que usualmente no lo somos, los más desprotegidos.
Y también podríamos saber si esta estructura social es la que nos conviene mantener o si para el bienestar de todos deberíamos de cambiarla o cambiar algunos de sus rasgos. Ah, sí, y también serviría a algunos para dejar de defender tanto al tío Richie cuando se burla continuamente de las clases populares y que por lo tanto se burla del 90% de las personas en este país. Muchos de los mismos aún siguen defendiéndolo. Sí, hay mucha gente así. En fin, en otro video podemos hablar un poquito más del tema de las clases a partir no de estos mismos componentes como el ingreso, sino tal vez de otros. Por el momento es todo, así que recuerda que el conocimiento es poder, entonces dejo abajo un poco de bibliografía para que la revises. Así que comenta, comparte y síguenos. Si no por interés o empatía, al menos por ese sentimiento gregario que tenemos todos como especie. Chao.